solucionando los temas técnicos, podemos empezar. Bueno, continuando, vamos a tratar un tema que puede ser interesante para quienes desarrollamos para la nube y vamos a cubrir algo sobre dos servicios ya muy conocidos por parte de Microsoft que son Azure Web Apps y Azure Functions y las novedades que tienen ahora. Antes que nada me presento, soy Ernesto Cárdenas, también como Jesús, Microsoft MVP, Developer Technologies, trabajo como arquitecto cloud en Interbank, ahí tienen mis redes sociales y bueno, vamos a empezar. Vamos a revisar Web Apps y el Azure Functions. No hay mucha ciencia en esto, pero sí es importante porque son servicios a los cuales les han puesto cositas que creo que les van a interesar. Para empezar, ¿quiénes han trabajado ya con Azure Web Apps? Ok, a ver, tú y tú, perfecto. A ver, alcánzales a ellos. A ver, ellos dos ahí. Bueno, y la verdad es que Azure Web Apps es, digamos, el producto, uno de los productos más maduros y estables que tiene Azure. Fue uno de los primeros con los que arrancó cuando empezó con su oferta cloud. Es una plataforma totalmente manejada para el despliegue de aplicaciones. Arrancó originalmente con aplicaciones web basadas en Windows.net, pero ha ido evolucionando a soportar lenguajes como Node, PHP y ahora Python. Siempre ha podido soportar dominios personalizados. Ahora tiene mayores capacidades de certificados, o sea, ya te va a salir más barato el agregarle un certificado a tu web app. Tiene las capacidades de integración OAuth, lo que le da la capacidad Single Sign-On. Y una cosa muy interesante, viene de serie con capacidades de load balancing, o sea, y de autoescalamiento. Quiere decir que tú defines tu web app, pero por detrás tú puedes decir, oye, si tengo ciertas condiciones de crecimiento, provisioname un nodo más y por delante ponme un balanceador que enrutamiento las aplicaciones. Entonces, y eso es mucho más manejado. Y eso tiene una pequeña ventaja en situaciones en las cuales tú no puedes predecir cuánto va a ser el volumen de tu aplicación. Porque, por ejemplo, en el caso de Kubernetes, tú reservas 2 nodos o 3 nodos para meter tu aplicación y cuando el flujo de demanda crece, dentro de ese espacio preprovisionado, Kubernetes te va a iniciar más pods, va a escalar porque ya tienes un espacio reservado. Esto de aquí es para otros con un nodo, pero la plataforma, o sea, Azure, te va a dar un nodo extra en tiempo de ejecución para que asuma tu carga. Luego tu carga baja y ese nodo se libera. Entonces tienes la diferencia en que tú solamente vas a estar pagando por un nodo todo el tiempo y pagas por 2 nodos en el pico de consumo. Entonces, pero de una manera más sencilla. Tiene muchas opciones de integración y tiene capacidad de integración con base de datos. Hasta ahí es básicamente lo que conocíamos de la plataforma. Bueno, ya hemos dicho múltiples lenguajes, la escalabilidad, alta disponibilidad. Si quieres ponerte más sofisticado aún, puedes colocarle Traffic Manager delante y colocar un nodo en una región y otro nodo en otra región y ya estás más cubierto todavía. Y bueno, esto es básicamente ya comercial de la casa. Pero, ¿qué cosa más estamos viendo? O sea, tan manejado y sobre todo está orientado para cierto tipo de carga, website, web apps y APIs. Y algo con lo cual sí que evolucionó, como les dije al inicio, Azure Web Apps arrancó esencialmente ofreciéndote basado en Windows, luego sacó Linux y ahora hicieron, oye, ya estoy soportando nativamente los lenguajes, pero mejor, y si alojo contenedores, pues venga, alojemos contenedores. Entonces, ya más soporte. Pero un detalle particular, soporta contenedores, pero en monocontenedor. O sea, tu instancia de la web app solo está cargando un contenedor por vez, a diferencia de una arquitectura de microservicios en que está gestionando varios contenedores a la vez. Eso es importante tenerlo en cuenta y podría uno pensar que es una desventaja, pero puede ser una ventaja como vamos a ver luego. Y bueno, y aparte tiene capacidades de servicios aislados, protegidos, de que tú le dices a Azure, oye, resérvame una zona protegida dentro de la infraestructura por temas de seguridad. Pero
Lo que se ha anunciado ahora, que estamos hace unos pocos meses, es esto, una capacidad de integración con Azure Monitor. Tradicionalmente, quería aplicar opciones de monitoreo sobre la aplicación web, tenía que recurrir a Application muy potente, muy poderoso, pero a veces puede no ser lo que uno requiere. Entonces, la plataforma de Azure Monitor para que las actividades por detrás de tu web app vayan generando estos tipos de logs. Pero ¿dónde? Y eso es también la flexibilidad que vamos a ver ahora. La aplicación va a detectar caídas de aplicación, cuáles han sido tus requests, de dónde vienen, y eso tú lo puedes decir, oye, grábamelo en un storage, redireccionamelo a un Event Hub y de ahí yo lo consumo y lo meto en otro servicio, como puede ser Prometheus, o simplemente utiliza tu propio sistema y le hago consultas de esa manera. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Así que pasemos a esto. Bien. Aquí tengo esencialmente un grupo de recursos. ¿Se puede ver? Mejor así. Un grupo de recursos en los cuales había metido una web app, que es la que ustedes están viendo, que dice MS Ignite Demo, y tiene sus slots, que también facilita el tema de despliegue. Pero lo que yo quería era ver, oye, cómo funciona este tema de las nuevas capacidades de monitoreo. Entro aquí. Sí, está muy abajo. Diagnostics Settings. Ya. En este caso, yo he definido un conjunto diagnóstico de todos los eventos que se pueden colocar. Como pueden ver, la aplicación puede capturar estos eventos, lo que les mencioné hace un ratito en el panel. Pero vamos a ver qué es lo que yo tenía configurado. La idea es, la aplicación bota estos logs, pero alguien los tiene que capturar. ¿De acuerdo? Entonces lo que te ofrece esta nueva capacidad es, ok, tú a tu web app, bótame el log, pero aquí un eh, mándales todo, pero que esto expire en 8 días. O sea, una capacidad de retención. Esto es importante a efecto de no gastar mucho las cuotas de disco o de la capacidad de monitoreo, porque el disco cuesta. Y en el caso del Log Analytics, también el espacio cuesta. Tienes una capa base que es gratuita, pero si sobrepasas, te empiezan a cobrar. Entonces tú puedes definir cuánto tiempo quieres que estos contenidos se mantengan, lo que se llaman las políticas de retención. Y en una aplicación de poco tráfico ya te puedes ir con 30 días, pero si es una aplicación pum, 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 que a cada segundo están entrando 50 usuarios, se te va a llenar el disco, entonces tú tienes que ser muy fino con lo que quieres gastar o cuánto tiempo te interesa esa información. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo he configurado estas dos cosas y para comprobar cómo funciona esto, eh, vamos a ver a este workspace de Log Analytics que se crea muy sencillo. Vamos a ver qué es lo que tenía ahora. O sea, esto es una cosa muy potente, compleja. Vamos a ver. Designer. Esa interfaz ha cambiado relativamente hace poco. Logs.
Es una interfaz, como se llama, tipo query, que permite recuperar información que está recolectando. Y vamos a ver, hay varias información que te la provee la propia plataforma, el servidor host que te lo está alojando, la plataforma de Azure, todos sus eventos son capturados. Pero a mí lo que me interesaba es capturar los eventos propios de Web App, que es lo que he configurado ahora. Entonces, vamos a ver estos. Y aquí está, me creé un query que puede hacerse mucho más complejo. Se me dice, oye, este ha sido tu tráfico, eh, tu servidor web en los últimos de una plataforma en la cual, en adición a los logs que te manda en la propia plataforma de Azure, sobre el monitoreo, el estado de tu suscripción, de tu grupo de recursos, quién ha hecho cosas sobre tus recursos, estás también capturando información proveída por el propio App Service. ¿De acuerdo? Entonces esto abre posibilidades para quien no quería utilizar Application Insights y quería aplicar cierto tipo de análisis sobre el log de manera más personalizada. ¿Ok? Y esto es una cosa que es nueva y abre otras posibilidades. ¿De acuerdo? Y ahí se los dejo. Pero la pregunta que algunos se preguntan, oye, pero tienes web app, pero ahora la cosa es usar una plataforma de microservicios, o ya web app ya fue, no hagas monolitos, vete de frente a Kubernetes. Pero hay un tema que hay que tener en cuenta. O sea, al trabajar con microservicios involucra fracturar tu aplicación y hacer una gestión de, de las interacciones entre estos servicios. Entonces a veces uno puede partir del error de creer, hoy esta nueva aplicación, arranquemos con microservicios y ahí te pones y de repente en la hora de los loros resulta de que no has podido hacer bien el diseño. Porque no conocías tanto el scope de la aplicación y las interacciones reales entre sus componentes. Entonces, una cosa que justo hace una semana estuve viendo, me llamó mucho la atención, que es algo que deberíamos tener en cuenta, que dicen, construye primero un monolito. Contraintuitivo como puede parecer, es una buena idea, porque fíjate, con eso ya tienes tu aplicación corriendo, permite que la organización y el equipo entienda un poco más sobre el ámbito del negocio. Y como les he comentado, por ejemplo, Web App se presta mucho para esto, para desarrollar un monolito, pero el hecho de que sea monolito no implica que lo hagas caótico, haz un monolito ordenado, estructurado, apilado, ¿sí o no? Y lo fundamental, no tienes una carga operacional, porque justamente una de las cosas que comentaba Jesús, que tienes que ver tu ingres, que para un enrutamiento y todas esas cosas, de repente meterte en esos líos que involucran mucho el tema de networking sobre cada uno de tus componentes puede ser pesado. Entonces, plantearon ese tema, que te vas de frente a microservicios, caos. Entonces, lo que te dicen, oye, primero creas tu monolito, exploras la complejidad, entiendes los límites de los componentes y de repente al principio no es tan complejo, pero de repente luego crece y se vuelve complejo. Y una vez que entiendes la complejidad, oye, ahora que ya sabemos qué tan complejo es esto, fracturemos y fracturemos y fracturemos, pero no arranques con las piezas del principio. Entonces, esa es una cosa por la cual hay que tener en cuenta opciones que nos provean la simplicidad al momento de arrancar. Si al momento de arrancar empezamos con un diseño ya per se complejo, es un riesgo que hay que ser conscientes si lo queremos o no asumir. ¿De acuerdo? Aunque de repente puede ser que estamos reemplazando la aplicación antigua de los negocios que dice y ya sabemos qué es lo que queremos fracturar. Ah, bueno, eso entonces la sugerencia es empezar con Bash, que en este caso es
web app y después evolucionar a Kubernetes. Entonces reduces tu carga operativa hasta que tú tengas la necesidad de veras de tener el control. Y lo vas a tener de momento en una operación totalmente manejada. Reduce la curva de aprendizaje y ya lo logras desplegar de manera más sencilla. Entonces la idea es enfocarte en la aplicación y no en la infraestructura, porque Kubernetes, con todas las ventajas que tiene, aún requiere mucho tema de gestión de infraestructura. Por ejemplo, cuando empecé a hacer mi primera clase de Kubernetes, que el ingress, que cómo expongo, que si refresco, va a seguir exponiéndose por el mismo lado. Entonces hay cosas que sí ya se están simplificando, pero no dejan de requerir una curva de aprendizaje mucho más alta que la que desplegar a nuestro viejo confiable Azure Web App. Entonces, y bueno, pero siempre colocando una capa de API para protegerlo. O sea, en este modelo sugerían, tienes tu API Gateway, tus aplicaciones consumen vía el API Gateway, de momento lo consumen en tu monolito, pero luego empieza la fracturación y una vez que evoluciona la fracturación, y ya tienes el nuevo, tu clase de Kubernetes, pero siempre con esta exposición y va a ser transparente para quienes lo consuman. Bueno, y acá pasamos a otra forma de potencialmente crear aplicaciones y o, si se quiere, microservicios desde el inicio, que es el tema serverless. ¿Quién ha trabajado o conoce algún servicio serverless? Claro. Otro más. ¿Cuál? Ya, perfecto. Muy bien. Eh, a ver, este para ti y este para ti. Efectivamente, Azure Functions y Lambda son dos representantes de lo que vendría a ser una arquitectura llamada serverless, que en el fondo significa menos servidores. ¿Ok? Y, y claro, uno puede decir que, pero ¿cómo? Siempre vamos a necesitar una computadora. Siempre vamos a tener un servidor que instalar. ¿Dónde va a correr? En el aire, ¿no? En realidad, la idea de tener serverless es más que nada reducir la abstracción, o sea, generar una mayor abstracción sobre el concepto, sobre la infraestructura que estamos corriendo. Entonces, una evolución aún más allá de lo que comentaba Jesús, que decía, ya no tenemos servidores, ya tenemos mascotas, tenemos ganado. Ya, pero tenés tu ganado, ya has perdido totalmente de vista si tienes 100 o 200 de vacas. Y esa es la idea, tú tienes código, sabes que el código va a correr en algún lado, no tienes ni idea a cuál servidor ha sido asignado, pero otro elemento fundamental del lado de una arquitectura serverless es que funciona en un tema orientado a eventos. Si quien ha trabajado con Visual Basic 6, por ejemplo, se acuerdan que toda la programación orientada a eventos, un clic, un timer, un drag and drop. Pues bien, esto va por ahí, pero son otro tipo de eventos. O sea, un evento clásico puede ser un timer. O sea, oye, cada 30 minutos quiero que se ejecute este código de función. O un request HTTP, o sea, pedir una URL, es otro tipo de evento. Pero también estamos yéndonos a algo más sofisticado. Quiero que cada vez que yo meta un nuevo archivo en mi storage, se ejecute un evento. ¿Y eso para qué me sirve? Recibo el archivo nuevo, le puedo hacer un parseo y lo mando a otro lado. También temas de mensajería con Hub o cada vez que se detecta cierto error interno dentro de los comandos de Azure. Y una evolución más importante es que se tiende aún más al tema de pago por uso. ¿Por qué? Porque en el caso de Kubernetes, incluso de Web Apps, tú tienes tu recurso fijo, provisionado, y estás pagando por eso un mínimo, lo uses o no lo uses. Y esa es más o menos la idea, pero también esto está cambiando un poquito y lo vamos a ver luego. Entonces, como comentaba, diversos tipos de eventos, fíjense todo lo que hay. Tienes un código compacto que luego ejecuta acciones sobre diversos componentes, que puede ser otro storage, una base de datos. Entonces, ese es el esquema.
Entonces, si tenemos que resumir qué cosa es serverless, fundamentalmente orientado a eventos, eso es lo fundamental. Y fíjense, tienes un evento, reacciona de esta manera, ok, pero si hay mucha demanda, la ventaja es de que es aún mucho más flexible para generarte las instancias de cómputo que ejecutan tu código. Entonces, eso permite atender cierto tipo de cargas con mucha mayor flexibilidad. Pero ojo, esto involucra también ciertos temas de diseño, porque el código tiene que ser compacto. Por ejemplo, recibo un archivo, lo parseo y lo publico y lo inserto en la base de datos. Ya, es una aplicación atómica, pero si es un flujo complejo, se requiere otro tipo de conceptos que para gestionar cosas de ejecución larga. Porque arquitecturalmente no puedes hacer una mega función para que te haga todo tu flujo. Tienes que, si tu evento dispara algo muy complejo, vas a tener que meterte con temas como funciones durables, temas en paralelo. Se puede hacer, pero hay que tener ciertas consideraciones adicionales. Y bueno, antes de entrar esto, ¿quién ya ha trabajado con algún componente de tipo serverless, ya sea Lambda, o sea Functions o Google? Ok. Bueno, entonces te hago una pregunta. ¿Qué problemas o limitaciones consideras tú que son usuales al trabajar con serverless o functions? Ya. Es un servicio que se consume. O sea, es un servicio, ¿sí o no? Ujú. 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 Ya. Ujú. Sí, pero digamos, tú invocas al set green utilizando algún componente, ya sea lambda o functions, ¿no? Ya, exacto, un trigger, claro, y te dispara, ejecuta lo que tienes que hacer. Pero por el lado, no tanto del servicio final que consume, sino de la ejecución del serverless, que ¿has tenido algún inconveniente? Ujú. Ok. Ujú. Sí, para el tema del OAuth, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, otro tema que es por el tema de consumo de un function es que tú no tienes recursos de cómputo dedicados a esto. Entonces tú tienes por ahí un storage donde está tu binario o tu snippet código esperando a ser ejecutado. Lo que ocurre es que cuando se invoca, se requiere un tiempo de calentamiento antes de que esa instancia esté lista para ejecutar y empezar a atenderte. Eso es lo que se llama cold start. Entonces, los diversos proveedores de nube tienen sus propios mecanismos para evitar o reducir al máximo lo que es el cold start. Porque, ¿cómo se llama? Y eso también depende de qué tipo de aplicación tienes. Por ejemplo, si es una aplicación muy compleja y tienes que hacer una precarga, eso va a añadirle un overhead a tu serverless que estás provisionando. Y hay otro tema que es propio de estos servicios manejados que como Azure Web Apps o Functions, es que corren en la nube pública. ¿Y esto qué significa? Que al final tú puedes acceder a ellos mediante una IP pública, ¿de acuerdo? Pero en sus organizaciones, las redes de su empresa, ¿qué utilizan? Las máquinas de ahorita ustedes eh, están utilizando una red pública o una red privada en una organización. Sus servidores están todos con IPs públicas, ¿no? Entonces, uno generalmente en una organización, ya sea en la nube o en la parte de on-premise, define segmentos de red
con IPs privadas, con 10.01 algo, 10.2, así, y organiza una topología de red eh, basadas en IPs privadas. Y eso pasa también en la nube. Tú extiendes tu red on-premise hacia la nube y defines, ok, yo estoy utilizando la 10.4.5 en el on-premise, pero voy a usar la 10.4.6 en mi segmento de Azure. Y configuro una VPN con componentes como ExpressRoute o no, y la nube se vuelve, con el concepto de VNet, se vuelve una extensión de mi red privada. Entonces, en teoría es transparente. Digamos, tengo un data center de IPs privadas en Azure. Todo bonito, todo lindo, excepto un pequeño detalle. Una vez que has definido una IP privada, los componentes de un servicio público la tienen compleja, la tienen difícil para conectarse con los componentes de tu red privada que hayas definido en la nube. Tienes que establecer conexiones híbridas, hay que hacer muchos artificios para lograrlo. Entonces, y es posible. Entonces, hasta hace poco había el concepto de conexiones híbridas o, ¿cómo se llama? El concepto de que defines un app service de manera aislada y esa sí se enchufaba directamente con una VNet, que VNet es el concepto de redes privadas dentro de Azure, que es como la VPC para quien ha trabajado con AWS, ¿de acuerdo? Ya le suena un poquito más el concepto. Entonces, lo que Microsoft está ofreciendo es capacidades para solucionar ese tipo de problemas. El tema del cold start y la integración con redes privadas. Y tradicionalmente Microsoft tiene dos planes de consumo. Lo que es el modo por consumo, propiamente dicho, el modo app service, que se gasta casi igual que una web app. Pero desde hace unos meses hemos estado con la preview de lo que se llama Azure Functions Premium y justo hace 2 semanas en el Microsoft Ignite Orlando se anunció la Global Availability del Azure Functions Premium, que es que aparte de lo que ventaja que les he comentado, te permite hacer una configuración más detallada o con mayor capacidad, más potente del tipo de recursos que vas a poder asignarle a tu serverless. O sea, si tú trabajas en modo consumo, en modo app service, está con una capacidad limitada. Tu nodo que te atiende tu serverless es esto, pero si vas por el plan premium puedes definir, oye, yo quiero que mis functions, que mis serverless corra en un servidor más potente. Sí, suena un poco raro. Mi serverless es un servidor más potente, pero bueno. Tiene capacidad de escalamiento, tú puedes definir hasta qué tanto puede crecer. Por ejemplo, en un consumption plan crece todo lo que tú quieras. Pero tú en un premium, oye, no quiero que crear más de 8 instancias en paralelo. Y te está ofreciendo ahora una ventaja que se llama la integración de VNet, que es lo que hemos visto, lo he comentado hace un rato. ¿Cómo hago conectar mi mundo pública con mi VNet? Y otra alternativa que te está dando instancias precalentadas, o sea, ya listas para usar. O sea, tú no tienes cargas, pero tienes una instancia lista para atenderte, con lo cual reduces el tema de lo que es el cold start, el arranque frío. Y tiene una pequeña desventaja, que sí tendrías que tener esta instancia precargadita, lista para atenderte, pero ya está configurada de esa manera. Y la tendencia es que a la hora de configurar sus functions, también está el modo app service, o hagan consumption para temas de demos, pero consideren seriamente el tema premium para temas de producción. ¿De acuerdo? Demos, desarrollo, aquí para reducir gastos, pero esto para tener la disponibilidad en entornos de producción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se come esto de la integración con redes privadas? Fíjense esto. Acá, esto es una VNet que tiene un conjunto de IPs privadas, está corriendo en Azure, pero tú también tienes tu on-premise y mediante ExpressRoute, esta VNet se vuelve una extensión de tu red local.
Paréntesis, ExpressRoutes es un servicio de pago que acá en Perú lo puedes contratar con Neutrona o con CenturyLink, que te ofrece una conexión desde tu empresa hacia un nodo intermedio de ellos y que de ahí va muy rápido hacia los data centers de los principales proveedores de nube. Entonces, eso es lo que se recomienda si uno quiere tener que Azure, AWS o Google sean extensiones de nuestra plataforma. Entonces, esos están con sus IPs privadas, no podían conectarse a una web app, pero ahora con estas nuevas capacidades que se han añadido de integración con Binet, esto es posible y lo vamos a ver en un instante. También Neutrona, ¿ya? Entonces, y permite también que ciertos servicios de IP pública puedan conectarse de manera sencilla desde una VNet. Y luego hay otro servicio más que está saliendo que es Private Link para asegurar más la conexión desde una VNet hacia un recurso como tipo un storage account. Entonces, ya, y de hecho, ahorita vamos a ver lo que esto es relativamente sencillo la configuración. Eh, Aquí está el plan de cuáles son las habilitaciones que está haciendo Microsoft de esas capacidades de, de integración. No le saquen foto porque está pasando en carpeta compartida para que tengan el plan de trabajo. Esto es dominio público. Cuando usted puede una charla del INAI la que puede asistir y ya tenemos todo el mapa de la capacidad de integración que vamos a ofrecer para darle potencia a nuestras web apps. Y bueno, vamos a la demo. Ya quisiera yo, oye, que si alguien me lo puede pagar, genial. Sí, claro, ExpressRoute del celular, ¿no? Bueno, aquí tengo un grupo de recursos, en este caso de, tengo un function y tengo una máquina virtual que está ejecutando WordPress. En contenedores, claro. Y fíjense este pequeño detalle. Esta máquina virtual la he configurado sin IP pública y solo con una IP privada perteneciente a una VNet alojada en Azure. Nuestros amigos IT Pros van a divertirse bastante con esto. Entonces, bueno, aquí está definido el segmento de red. Acá solamente tengo un device metido en esta VNet. El espacio de direcciones. ¿Ves? Aquí está. Un device. Bueno, por las prisas se me solapó con otro segmento que había creado. Un detalle muy importante. Quienes trabajan con Azure y tienen suscripción y están jugando con temas de VNet. Los segmentos de VNet con IPs privadas son globales a todo el tenant. Entonces, tú puedes tener un tenant y dos suscripciones dentro, pero ya están compartiendo los espacios de IPs. Entonces, tengan cuidado con lo que vayan creando. Acá no pasa nada porque es un tema de prueba, pero en el momento de producción, definir la topología y cuáles son los rangos con los que vas a asignar IPs privadas, ni siquiera IPs públicas, hay que ser muy cuidadoso, ¿ok? Bueno, entonces este es el espacio de red en el que está corriendo mi máquina virtual. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de esta function. Entonces vemos acá una capacidad de networking. Y ahí está el truco. Entonces, como les comenté, casi siempre ha habido esto. El hybrid connection, que es casi una conexión punto a punto, por así decirlo, entre tu servicio y una IP, un servicio con una IP privada. Pero ya se recomienda no usarlo. ¿Por qué? Sale más caro.
¿Por qué? Porque por detrás está utilizando un servicio de un bus o un hub y esto tiene un costo. En cambio, esto no tiene costo. Pues lo que te va a costar, por ejemplo, sí va a ser el tráfico de Express Route si estás moviendo carga entre on-premise o Azure. Eso sí te va a costar. Pero por la habilitación de esto no te cobran. Así que ya por ahí es de que tienen que apostar. Entonces, el servicio se llama VNet Integration. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, oye, yo quiero enlazarme con esta VNet. Perfecto, pero a la vez yo estoy definiéndome una subnet compatible con mi VNet para que pueda entrar. Y esta es la magia. Tienes tu VNet privadita existente y luego defines otra subnet que, entre comillas, le estás asignando a tu function. Entonces, no le estás asignando un único IP, sino necesitas una subnet para que tenga colchón en el caso de que vaya creciendo. ¿De acuerdo? Y ahora, perfecto, sí. Tengo mi VNet, mi subnet, y cómo sé que esto está funcionando, cómo esto se integra. Ya, vamos acá. Ya, para probar, esta es la parte más sosa del asunto, pero aquí está. Hay un concepto que se llama proxies. Entonces, lo que está diciéndole es, oye, esta es la ruta de mi function y lo que voy a definir es un proxy que me va a permitir conectarme de este alias, considérelo un alias, a esta ruta de IP privada. Entonces, si yo hago esto, no lo va a encontrar. Es una IP privada, no está dentro de mi segmento. ¿Ok? ¿Ve? No va a entrar. Pero acá se ha definido un alias contra esta URL. Entonces, si yo entro por aquí, esto es una imagen que existe dentro de mi WordPress. Entonces, para validar, entonces es una forma indirecta en la cual el function o la instancia del function ha jalado el contenido que estaba en mi máquina virtual privada. Entonces se establece un puente. Y lo bueno es que estos puentes son, ¿cómo se llama? Tú tienes que ser muy declarativo para establecerlos. Pero fíjense, esta function ya sabe, ya es consciente y puede acceder a esta IP. Entonces, ya desde el punto de vista programático, tú podrías, si por ejemplo has creado un servidor con una IP privada en tu navegador, podrías consultar desde tu function hacia recursos que están en teoría protegidos. Entonces, no es que yo desde fuera estoy accediendo a mi VNet, no. Lo que yo hago es invoco a mi function y mi function es la que se toma el trabajo de acceder al recurso privado, que es el que quiere trabajar. Entonces, les sugiero prestar mucha atención a estas nuevas capacidades que están habilitadas este año. Eh, lo que se aplica aquí para Azure Functions también se aplica para Azure Web Apps. Entonces se han abierto nuevas posibilidades de integración de, eh, de servicios de IP pública con servicios de IP privada. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque Kubernetes sí te dejaba crear clusters con IP privada y por lo mismo podías interactuar con tu on-premise o con tus otros segmentos. Entonces, pero ahora no estás obligado a usar Kubernetes. O sea, no es lógico usar un Kubernetes para meterle un monolito solo para poder habilitar tus capacidades de conexión. Es mejor utilizar algo que es más sencillo y luego ya aplicamos las estrategias de crecimiento que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Creo que también tenemos tiempo para preguntas. Si hay alguna pregunta, dime.